Buenas noches. En los pasados meses se han dado muchas ideas de país, muchas cuestiones de candidatos para diferentes tipos de modelos de percepciones. Por ejemplo, están los verdes que desean un país sin corrupción, un país sin minería, un país sin fracking. La corrupción sí hay que acabarla. Se acaba por medio de la no incumbencia o no mezclarse los poderes. También está el no intervenir en las decisiones del Congreso. Si un congresista gana sin que le den dinero para sus zonas o condicionar este dinero para el apoyo presidencial o el apoyo de políticas. Esto no debe ser. Por eso, por ejemplo, son buenas las normas que indican las sanciones en caso de que este dinero o cualquier otro dinero que se les den, que sea a favor de las poblaciones que representan, sean usados para pecunio propio y así sacar apoyo de los congresistas para el gobierno de turno. También está, en cuanto a la intervención de un poder con el otro, la elección de magistrados no debe ser ni siquiera por intervención del Ejecutivo o del Congreso, debe ser por las mismas Cortes y debe ser no solamente por mucha edad que tengan, sino por los más méritos o los más altos méritos obtenidos. Pero claro, la edad es importante, debe ser una edad que prácticamente sea la de pensión y durar no más de 12 o 9 años. La elección de los entes de control, de los directores de entes de control, ahí sí debe ser por medio del Congreso y del Judicial, por los méritos, pero no y ni siquiera por el Congreso ni el Judicial, porque los entes de control son los que controlan. Deben ser por un distinto órgano que esté separado de todos los poderes para la elección de estos y que tenga en cuenta los méritos como también la edad en el caso de los magistrados. Ya en cuanto a otro tipo de corrupción, por ejemplo, de las entidades, los directores no deben ser elegidos para los partidos, sino para gente de afuera, gente privada que tenga las condiciones y los méritos, como una contratación pública, como se hace para un concurso de méritos. Pero ya entrando al fracking, al otro tema que es la minería, el fracking se debe hacer porque es importante para los tributos y para el desarrollo social. Sí puede ser cierto que hay riesgo de contaminación, pero es importante que se controle y que no sobrepase los estudios científicos acordados para que este tipo de
de extracción sea perjudicial para el medio ambiente. Pero por otro lado, no es posible que un partido diga que está en contra del fracking, pero en un debate entre candidatos a la presidencia, como por ejemplo Paloma Valencia con Claudia López, esta segunda diga que está en contra del fracking, pero cuando Paloma Valencia indicó que se debía preservar las selvas y no desarrollarlas, y que Colombia tiene que definir el modelo de país, si seguir el de Brasil que desarrolló las selvas o el preservar las selvas como reserva natural, a lo que Claudia López respondió que se debe hacer porque las tierras en Colombia están muy reducidas y están a favor de terceros que sí las tienen de buena fe en la gran mayoría. Entonces, que sería muy difícil. Entonces, es muy incoherente decir que no quiere el fracking, pero sí está a favor de la destrucción de las selvas, aunque sea con razón, pero no lo justifica. Por otro lado, la extracción de otras materias primas ayudan para el tributo, además de la sociedad. ¿Por qué? Porque más impuestos se les cobra. También para el desarrollo de estas industrias pueden haber créditos, pueden haber ayudas tecnológicas a través de estos créditos, pueden haber incentivos, pueden haber incluso suspensiones de tributos a los que comienzan para que después no se les cobre interés en los tributos, sino que comiencen desde cero, como cualquier persona, a no ser que sí tengan capital desde el comienzo. Por otro lado, está la agricultura como tal, que debe ser desarrollada claramente en tierras fértiles y en tierras productivas, pero no deben ser expropiadas. Para esto se debe incentivar la producción a través de créditos, a través de tecnologías, incentivar a los privados a hacerlo a través de créditos, a través de rebajas de impuestos, o también en caso de que no quieran producir, le suban o le comiencen a cobrar el predial, pero no en demasía. Y si los van a hacer vender, que les den las opciones de vender a privados que tengan la capacidad de producir, o al erario público, pero por el valor de la tierra que está en ese momento, más la valorización de ese momento. Por otro lado, no es malo que los privados se les incentiven por medio de ayudas crediticias para producir, ya que estos obtienen un empleo, son dadores de empleo, generan empleo. Lo malo es no controlarlos, como hicieron en el agroingreso seguro, que no hubo control alguno. Y esto sí se debe hacer el control. Por otro lado, hay hacer como hicieron para incentivar la palma, dando créditos para tecnología, para desarrollo y para otras cuestiones más, y también con ayuda de los bancos controlar, y también del Ministerio de Agricultura controlar que estos proyectos se den, y si no, cobrar los intereses en los créditos o quitarlos. Sí es cierto que las tierras se deben quitar por uso social, pero también es injusto que tierras que están para producir se les obliga a vender a público que no
en la mayoría del tiempo se demoran en producir o no tienen la capacidad de producción. Se les debe entregar o se les debe vender a privados que sí tengan la capacidad de producir y si las quieran producir. Por otro lado, en cuanto a las industrias de cultura, de arte, de cine, se debe incentivar igual que con la agricultura. Incentivar con créditos, con ayudas tecnologías y dar alivios tributarios mientras que construyen la industria, a no ser que tengan el capital desde el comienzo para producirlo, que ahí sí se puede comenzar a cobrar el tributo normal. También se debe hacer algo en cuanto a la evasión de los impuestos. Está bien los acuerdos obtenidos en este gobierno con Panamá y otros paraísos fiscales en estos últimos años en cuanto a colaboración y de intercambio de información, pero también se debe hacer que en vez de ir a la cárcel no tanto condenarlos a los responsables, sino cobrarles un porcentaje de cada movimiento y de cada porcentaje de dinero que se tenga en las cuentas semanal o diariamente. Podría ser desde el 10% hasta el 50% diario. Y también puede ser retroactivo. Entonces, para que no lo vuelvan a hacer, desincentivarlos a realizar este tipo de evasiones, así sea por seguridad, como hicieron en tiempo pasado, que mandaron la plata a paraísos fiscales para que los guerrilleros o los paras no supieran cuánto realmente tenían los grandes terratenientes o los grandes empresarios. Por otro lado, no hay que justificar la persecución de la ganadería. La ganadería es buena, la ganadería da ingresos. Lo que hay que hacer es incentivar la producción y el desarrollo de esta industria en las tierras. Y si no invierten tanto en esto, y si mantienen improductivo, generan más impuesto de predial para que tengan que pagar por no producir la tierra. Entonces los dejo con esto. También es importante pensar en todos los tipos de personas que tenemos, tanto incapacitados, tanto de diferentes colores y tanto de diferentes tipos de sexualidades. Y todo esto debe tenerse en cuenta en un censo. Y también se les debe generar políticas públicas. Y no solo eso, sino la educación en los colegios. Se debe enseñar sobre esos temas para que los niños no actúen en ignorancia y no actúen por los odios que heredan o ven de los padres hacia personas que no son como otros consideran gente de bien. Entonces no podría ser de otra forma sino a través de la educación. Y esto se dañó a través de una mentira, no, que ahí sí estoy en desacuerdo en cuanto a decir que un niño por ver unas cartillas se vuelve gay, o decir que un niño nace gay, o decir que cualquier otro niño se vuelve gay por medio de una educación. No es cierto. Un niño se vuelve gay muy seguramente por el nacimiento,
pero no se hace gay, ni se hace lesbiana por educación. La educación es importante para aprender a tener tolerancia y a tener principios, pero eso no significa que lo vayan a distorsionar. Y quiero corregir algo que dije anteriormente. Si un niño nace y no se hace, un niño nace con cierta sexualidad o con cierta condición, pero no se hace. Un niño es o no es.